Buenos días a la doctora Carmen Domínguez, que nos acompaña desde Chile, y a todas las personas que nos siguen desde América. Y buenas tardes a los que residen en Europa. Hoy tenemos la píldora solidaria de educación en familia, redes familiares en tiempos de pandemia, lecciones hacia el futuro. La doctora Carmen Domínguez es profesora titular de Derecho Civil, es directora del Centro de la Universidad Católica de la Familia, Universidad Pontificia Católica de Chile, y además es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Participa en proyectos de investigación tanto internos dentro de su universidad como externos en el ámbito de la familia. Es autora de 6 libros, también ha participado como autora de más de 30 capítulos en otros diversos libros, además de múltiples publicaciones en congresos, recogidas en congresos, revistas de alto impacto, y es un placer para nosotros pues, cerrar este ciclo de 40 píldoras solidarias pues, con una persona que ha dedicado gran parte de su vida y sobre todo de su profesión también al ámbito de la familia. Y nada más, la dejamos con la píldora. Hola, muchas gracias. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando y un gran saludo desde Chile. Quisiera en esta última píldora solidaria, quisiéramos una reflexión pensando en extraer lecciones hacia el futuro, como es lo que pongo en la presentación. Todos hemos experimentado, tanto allá en España como nosotros acá en Latinoamérica, la experiencia evidente que durante esta pandemia, como quizás nunca, se ha puesto en evidencia la importancia que tiene para cada uno de nosotros y para nuestras sociedades la familia, ¿no? Y por lo tanto, lo que quisiera hacer en estos minutos es tratar de relevar la importancia que tiene la familia, la red familiar, la familia extendida, cómo ella ha sido puesta de manifiesto en esta pandemia y qué debiéramos nosotros promover y extraer de esta experiencia en particular. Quisiera entonces hacer primero que nada una reflexión de la relevancia que tiene y de lo que nos está sucediendo con las redes familiares, y quiero hacer un contraste en lo que ha ido pasando en Europa con lo que está sucediendo en Latinoamérica, y luego quizás pensar y proponerle la importancia que esto tiene hacia el futuro para nuestros países, ¿no? Nosotros en Europa, ¿no? Y en Latinoamérica estamos experimentando lo que muchos han dado en denominar la cuarta fase de la transición demográfica, que se caracteriza por un descenso de la natalidad, ¿no? Si nosotros miramos lo que ha ido sucediendo en Europa, Europa se ha ido convirtiendo en un continente progresivamente de personas mayores, ¿no es cierto?, de tercera edad, debido al descenso de la natalidad. En Europa ningún país está en este minuto por sobre la tasa de reemplazo, que es un 2.1, el país que tiene la tasa más alta es Francia, que tiene un 1.9, y la más baja Malta con 1.3. Y en América Latina el descenso progresivo de esta tasa también es ostensible,
¿no? Aquí está el descenso en América Latina y en el Caribe, como ustedes pueden verlo. Europa ha perdido más de 23 millones de jóvenes en los últimos 35 años y actualmente solo representan el 15,5% de la población. Y en Europa 1 de cada 5 europeos es mayor de 65 años. Y si ustedes miran, esa ha sido la inversión de la pirámide poblacional en Europa y ustedes pueden ver cómo la pirámide actual revela una base muy estrecha, lo que significa que la población más joven es inferior, ¿no es cierto?, a la población más adulta y sobre todo a la población de tercera edad, ¿no? Y esto mismo ha ido sucediendo en América Latina. Si ustedes miran ahí nuestra pirámide de América Latina y el Caribe, ven exactamente la misma evolución. Esto, que obviamente tiene muchas consecuencias desde un punto de vista económico, también tiene muchas consecuencias desde el punto de vista del desarrollo de la familia, de la experiencia familiar, ¿no? A este aspecto de la evolución demográfica se une además una modificación de la estructura familiar, ¿no? Y en el sentido de que la nupcialidad ha ido decayendo en Europa, el número de matrimonios el número, ¿no es cierto?, de matrimonios es cada vez menor. Actualmente en Europa alcanza el 2,2 millones de matrimonios anuales, y ustedes ven ahí la gráfica cómo ha ido descendiendo, y lo mismo ha sucedido en América Latina y en el Caribe, en que además lo que ha ido sucediendo en paralelo es un aumento progresivo de la convivencia, ¿no?, como se da en general en Latinoamérica, muy particularmente en Argentina, en Chile, en Colombia y en Brasil, ¿no? Y por lo tanto, así como disminuyen los matrimonios, ha ido aumentando la convivencia. Aquí ustedes pueden ver la cifra también de nacimiento y nupcialidad que nos ha ido sucediendo además. Otro elemento importante es que el nacimiento se ha ido disociando del matrimonio y cada vez son más niños los que nacen fuera de matrimonio. E incluso, ¿no es cierto?, en Latinoamérica esta tendencia es mucho más acusada que en Europa. En Europa 1 de cada 3 niños nace fuera del matrimonio. En América Latina el 53,9% de los hijos nacen fuera de matrimonio, y hay países como Chile en que la tasa es de un 73,4% de hijos que nacen fuera de matrimonio. Estas transformaciones, otra transformación importante es que también los matrimonios son cada vez más frágiles. Todos los países de la Unión Europea tienen ley de divorcio, y actualmente en Europa se produce 1 millón de divorcios anuales. La tasa de matrimonios es de cada 2,3 matrimonios, uno se rompe, y la misma tendencia es perceptible en Latinoamérica, donde estamos teniendo también una progresiva, ¿no es cierto?, fragilidad y un aumento de los divorcios. Los efectos de estas transformaciones son múltiples, ¿no?, pero el más perceptible, y es al que yo me quiero referir en mi presentación, en Europa es la soledad de las personas. Europa se ha ido convirtiendo en una sociedad de solitarios. Los hogares europeos son cada vez más unipersonales. 1 de cada 3 hogares europeos es unipersonal, 7 de cada 10 hogares europeos no tienen ningún hijo. E incluso en algunos países esta soledad es tan evidente que se ha llegado a pensar, como se proponía en Inglaterra hace un tiempo, la creación de un ministerio de la soledad que tuviese por objetivo combatir la epidemia social que afecta a 9 millones de británicos, es decir, refiriéndose a la soledad en que viven todas esas personas. Si la soledad, ¿no es cierto?, era creciente en Europa, como acabamos de decir, ni qué decir en cómo ella se ha evidenciado en tiempos de pandemia, ¿no?, porque ella afectaba principalmente a las generaciones mayores, muchos de ellos viviendo en esa soledad, y como contrapartida a aquellos que permanecían unidos a sus familias y que dolorosamente han debido partir sin una última despedida de sus
próximos, ¿no? De sus familiares, de sus seres queridos. Por efecto de esta pandemia y de su agresividad, las medidas adoptadas por las autoridades han rápidamente suprimido todo contacto del contagiado con COVID una vez hospitalizado. En algunos se ha suprimido todo contacto físico, se ha mantenido el contacto por telefonía celular, pero en algunos, ¿no es cierto?, no ha habido ni siquiera esa posibilidad. A todos, ¿no es cierto?, se nos ha encogido el corazón de solo pensar en todos los que han partido sin ni siquiera poder decir un último adiós a su ser querido, y todos aquellos que no han podido, ¿no es cierto?, tampoco expresarle a esa persona que está partiendo su amor, su agradecimiento. No ha habido en muchos lugares ni siquiera un responso para esas personas, e incluso algunos han sido enterrados en conjunto con una serie de otras personas que eran anónimas para él durante la vida. Frente a esta realidad, desde luego desde la distancia de estar todavía en países como Chile, donde no hemos llegado a los límites en que se llegó y a la situación, ¿no es cierto?, tan dramática que han vivido países como España o Italia. Sin embargo, es importante hacer una reflexión, aprendiendo también de lo que ahí ha sucedido. Muchas de estas tendencias y esta experiencia de soledad que ha ido creciendo en Europa es, sin embargo, una experiencia que no es generalizada todavía en Latinoamérica. A diferencia de Europa, nosotros contamos todavía con una red familiar próxima. Las personas cuentan en las necesidades, en las urgencias con su familia extendida, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos, y por lo tanto el auxilio y aporte de nuestros familiares, de nuestra red familiar, ha sido siempre el principal recurso con el que cuentan las personas. La solidaridad que caracteriza a la familia en Latinoamérica es lo que, por otra parte, permite sostener a muchísimas personas donde el Estado no llega o no puede sostener. Nunca se ha planteado en ninguno de nuestros países hasta ahora la necesidad de crear un ministerio de la soledad, porque esa realidad es todavía una realidad quizás más reducida, ¿no? Y en tiempos de pandemia es que esta red familiar también se ha visto impactada, porque por una parte, ¿no es cierto?, aquellos que están contagiados por COVID, si están en entidades hospitalarias, están siendo de alguna manera apoyados por sus familias. En muchos de nuestros países todavía no se ha suprimido ese contacto absoluto, sino que pueden tener alguna forma de contacto, y aquellos que están viviendo esta, ¿no es cierto?, virus, y están contagiados en sus casas, están precisamente siendo asistidos por su red familiar que les está proporcionando los alimentos, que está pendiente de ello, o que está permitiendo que ellos puedan vivir, ¿no es cierto?, el aislamiento, la cuarentena de la mejor manera posible, ¿no? Y por otra parte, aquellos que estamos separados de, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestros padres o nuestros abuelos, hemos experimentado por primera vez esta experiencia de no poder visitarlos, de no poder tener contacto con ellos, y como nunca hemos valorado en definitiva ese contacto estrecho y permanente que tenemos con ellos, ¿no? Respecto de los que están, ¿no es cierto?, hoy hospitalizados por la pandemia, aquí en Chile, nuestra universidad, nuestra Pontificia Universidad Católica, ha presentado unas recomendaciones para el acompañamiento frente al duelo y frente a las personas que están hospitalizadas, y creo que es importante referírselas como reflexión para los que están en los demás países de Latinoamérica, porque este documento nos llama a reflexionar sobre la manera de humanizar las salas de aislamiento, y muy particularmente llama a profundizar el acompañamiento familiar y espiritual a las personas que están hospitalizadas, ¿no? Es un documento que hace la pregunta de si en realidad podemos reaccionar de una manera distinta frente a la muerte de una persona en un hospital,
entre desconocidos, sin el cariño de la familia, y a preguntarnos si la muerte en soledad es una medida proporcionada o no. Y que si bien es cierto incorporar mayores medidas de acompañamiento a las personas que están hospitalizadas puede sobrecargar al equipo de salud, en realidad no podemos simplemente optar por aislar al enfermo de su familia, y que al revés, lo que tenemos que hacer y tenemos que desarrollar son prácticas que permitan a la familia seguir en contacto con esa persona, promoviendo envío de cartas, acompañamiento presencial o virtual de la familia, permitir el ingreso a los pastores o capellanes para que puedan pasar a saludar o, ¿no es cierto?, acompañar a los pacientes, organizar equipos de voluntarios que puedan acompañar a los hospitalizados, y en definitiva nos animan a velar porque nadie muera solo. Esta reflexión y estas guías que se presentan me parecen que son el correcto enfoque con que debemos enfrentar estas situaciones desde nuestros países, precisamente porque nuestra experiencia familiar es distinta y porque en los hechos la red familiar es la que está supliendo al Estado en muchos de nuestros países, ¿no? En Latinoamérica uno podría decir que en realidad es la familia la que subsidia al Estado y no el Estado el que subsidia a la familia, porque tal como yo resaltaba, en definitiva nosotros descansamos en primer lugar en nuestras urgencias, en nuestra red familiar. Como lecciones entonces hacia el futuro, porque esta experiencia no podemos vivirla y tenemos que de alguna manera aprovechar la evidencia de la importancia de la familia que ha quedado, ¿no es cierto?, a la luz con esta pandemia, es que nosotros tendríamos que preguntarnos qué lecciones podemos sacar al futuro, ¿no? Y la primera lección es que evidentemente tenemos que aprender, y aquí me estoy refiriendo muy particularmente a Latinoamérica, que no podemos seguir reproduciendo las mismas tendencias, ¿no es cierto?, demográficas y de evolución familiar europeas, porque de ser así, en nada, esa realidad de la soledad que experimentan tantos en Europa, la vamos a empezar a experimentar nosotros también, porque la tasa de natalidad, ¿no es cierto?, la estructura familiar está determinando que cada vez más tendremos familias más pequeñas. De hecho, ya es una realidad en Latinoamérica que tenemos muchas familias con una madre sola a cargo de sus hijos, y en nada, si nosotros no reforzamos la familia, la red familiar, nos encontraremos con personas, ¿no es cierto?, con absoluta escasez o con ausencia absoluta de una red de apoyo para ayudarles a cubrir las necesidades más urgentes. Y por lo tanto, esto nos obliga a promover la generación de políticas familiares en nuestros países, y por supuesto está también, ¿no es cierto?, nuevamente un reforzamiento para el desarrollo de estas políticas públicas de familia en países como España, ¿no?, que ya las tienen, pero que esta es una oportunidad para resaltar la relevancia de seguir en ello y de multiplicar, ¿no es cierto?, la inversión en familia. Si nosotros miramos muy rápidamente en Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede quizás en España y en Europa, la familia no es un eje de la política pública, y esto se puede constatar desde muy distintos planos, ¿no? Por lo pronto tenemos muy pocas políticas que incidan en familia, ellas están dispersas y no están coordinadas, y la inversión que hace los estados en familia casi no la podemos identificar porque ni siquiera está relevada en el porcentaje de gasto social que se hace. En este sentido, por tanto, la pandemia y la realidad que estamos viviendo nos ha de permitir insistir en la necesidad de fortalecer la red familiar. ¿Cómo fortalecer la realidad familiar? Bueno, hay múltiples aspectos donde nosotros tenemos que relevar públicamente la necesidad de que nuestros países inviertan y consideren la presencia y la participación familiar como
un bien, como una mejora para la respuesta pública en materia de vivienda, de manera a, ¿no es cierto?, permitir que los ciudadanos vivan cerca o próximos de su red familiar, en materia de salud, donde como nunca hemos visto que la presencia de la familia en el acompañamiento al enfermo es vital, en materia de educación, donde en definitiva está claro, y hoy muchos lo están viviendo con el teletrabajo en su casa, donde nos hemos dado cuenta que los padres son indispensables para la formación de sus hijos, en materia de seguridad social, donde tenemos que desarrollar mecanismos, vías, ¿no es cierto?, bonos, subsidios, que releven la importancia de la red familiar. A modo de conclusión, lo que nosotros debiéramos entonces es digamos, no dejar pasar esta oportunidad que hemos vivido y que estamos viviendo con la pandemia, donde como nunca la fortaleza, la importancia de tener y contar con una red familiar se ha puesto de manifiesto, para alentar a nuestros países, para insistir y para relevar la necesidad de que ellos desarrollen, ¿no es cierto?, política, incentivos que permitan asegurar que esa red familiar siga existiendo y que esa red familiar siga unida, ¿no? Esto pasa por políticas también de medios de comunicación, por relevar el aporte, por mostrar los buenos ejemplos, por mostrar en definitiva la importancia que tiene la familia para todos nosotros. A modo de conclusión, quisiera resaltar que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos todavía una gran fortaleza que es contar con nuestra red familiar. Y si esto no era evidente para nuestros estados en situaciones de normalidad, debiese serlo en esta situación de pandemia. Y por lo tanto, no debemos desaprovechar esta oportunidad, debemos, ¿no es cierto?, impulsar a nuestros estados que se hagan cargo de esta misión, de esta tarea, de esta realidad, como es en definitiva la familia, porque de ello depende el futuro de nuestros estados, depende el futuro de nuestras naciones y depende el futuro de nuestros compatriotas. Y por lo tanto, esto debiese ser, y creo que al final, si esta fuera uno de los efectos, ¿no es cierto?, si en definitiva la pandemia se tradujera al menos en una mayor conciencia y un mayor desarrollo de políticas familiares, al menos podríamos decir que esta horrorosa experiencia que hemos vivido nos va a dejar algún importante o algún aporte importante hacia el futuro. Como tarea, quisiera animarlos por una parte a hacer la reflexión personal, ¿no?, y hacer por escrito, relevar en qué he vivido yo en este tiempo de pandemia, esta experiencia del apoyo, de la importancia, y en qué también he vivido o he constatado la relevancia de no tenerla, ¿no es cierto?, conmigo cercana, ¿no? En segundo lugar, a partir de eso, preguntarnos cómo puedo yo seguir trabajando por reforzar mi red familiar, por yo, ¿no es cierto?, ser artífice y actor de mantenerla unida, de mantenerla estrecha. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo ser yo actor? ¿Cómo puedo contribuir a que nuestros estados, nuestros países, nuestras comunidades locales sigan o de alguna manera abran los ojos a la importancia de desarrollar políticas de apoyo, particularmente de acompañamiento a la familia? Termino dándoles las gracias a quienes me han invitado, a Agustín Docil, a toda, ¿no es cierto?, esta universidad que hoy nos acoge, a Rubén, que me ha estado acompañando, y agradecerles a todos por haber escuchado, ¿no es cierto?, esta píldora, y ahí les dejo mi correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta visión de la realidad y de lo que nos puede aportar
hacia el futuro y de todas esas cosas que podemos mejorar y que seguro que son fundamentales para que la familia y sobre todo la sociedad pues sea cada día un poquito mejor. Muchas gracias. Y ahora pues les dejo con un pequeño mensaje del presidente de Familias Mundi, el doctor Agustín Dosil, que ha preparado un pequeño mensaje para clausurar estas píldoras solidarias, educación en familia. Y nada más, les dejo con él. Saludo cordialmente a todos los miembros de Familias Mundi, a los simpatizantes y a todas las personas que nos han seguido durante estos 40 días, durante esta cuarentena, en el programa de Píldoras Solidarias. Un programa que ha querido acercarnos a las familias, acompañar a las familias en unos momentos difíciles y además fortalecer de esta manera la red de Familias Mundi. Han intervenido en estas 40 sesiones profesores, padres y madres, responsables sociales, familiares y educativos, y han expuesto una serie de temas sumamente interesantes, temas muy diversos, desde relaciones familiares, desarrollo personal, tecnologías, conflictos, resiliencia, valores, un gran número de temas que esperemos que haya sido de interés de las personas que nos han seguido. Hoy finaliza este programa y quisiera darle las más expresivas gracias, en primer lugar, a los intervinientes, a los ponentes que han participado de una docena de países aproximadamente. También quisiera agradecer a los técnicos, a la plataforma educativa de la Universidad Libre Coré, que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Y también quiero agradecer a las muchas personas que al recibir los contenidos de las píldoras las han hecho extensivas a otros colectivos, a colegios, a asociaciones, de tal manera que nos han seguido pues, un gran número, muchos miles de personas, posiblemente superior a 100.000 personas, gracias a esta colaboración inestimable de este grupo de personas. Por tanto, nuestro agradecimiento por la labor realizada y manifestar que dentro de lo que cabe las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que tenemos razones para estar moderadamente satisfechos de la labor realizada gracias al aporte de todas estas personas. Y alguien me decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora que se terminó esto, ya no se va a hacer nada más? Pues quisiera decirles que, bueno, a iniciativa de varias personas que me han llamado, que quisieran también participar como ponentes, pero que esto ha finalizado y por tanto no pueden hacerlo como tal, pues decirle que quisiéramos que a partir del 18 de junio, no de esta semana que viene, de la siguiente, del jueves de la siguiente semana, pues hacer una sesión semanal que puede ser de aproximadamente de media hora o incluso más, y en la que emitamos cortos vídeos que ustedes nos enviarían de distintos países, con experiencias diferentes, con anuncios de jornadas que pueden hacer, de seminarios, de congresos, de testimonios, y todo eso lo recogeríamos aquí en Familias Mundi Internacional y los elaboraríamos para emitirlos semanalmente. Creo que es una buena iniciativa para de esta manera seguir fortaleciendo la red de Familias Mundi, saber lo que hacen nuestros compañeros, ir conociendo a muchos compañeros que asumen responsabilidades importantes en los distintos países, tanto de Europa como de América, y saber y aprender de otros, de la experiencia de otros, sobre todo de aquellos que tienen más camino recorrido. Por tanto, repito, muchas gracias a todos y les esperamos el día 18 de junio a la misma hora de la emisión de las píldoras, que, como bien saben, es distinta según los diferentes países. Aquí en España es a las 7 de la tarde, pero luego en los países por el cambio horario por la hora pues es diferente. Muchísimas gracias a todos y hasta el día 18. Adiós.
Muchísimas gracias a todos, como decía el presidente de Familias Mundi, y esperamos el día 18 y esperamos de todo corazón que estas píldoras solidarias pues hayan sido de su total provecho, satisfacción y un cordial saludo.